Eh, José Luis, Tere, Sí, hola. María Mercedes me acaba de mandar un mensaje que dice que nos ve y escucha perfecto, pero que ella no sabe cómo ponerse. Le pongo que active video. claro. Claro, que active video, sí, sin audio. Activar video sin... Parece de tener. ¿Y a quién te recomendé? No, porque yo Muy buenos días a todos. Desde la sección Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Carafa de la ciudad de Córdoba, queremos agradecerles la participación en este quinto encuentro del ciclo Charlas con Artistas en Vivo. Queremos agradecer por el apoyo que nos brindan a la Agencia Córdoba Cultura, en la persona de su presidente, la señora Nora Vedano, al personal y al director del Museo Provincial Emilio Carafa, profesor Jorge Torres. Hoy tenemos el enorme placer de poder escuchar al artista y al amigo de la casa, como le gusta decir a él, Gabriel Balanzi, entrevistado por Sarita Goldman. Gabriel Balanzi dedica su trabajo a la investigación crítica de la violencia como objeto de fascinación contemplativa en la cultura visual contemporánea y su pregnancia en el imaginario colectivo. Como indica el título de uno de sus trabajos más renombrados, Zeitgeist, Balanzi procura operar como un intérprete del espíritu de los tiempos, de nuestro tiempo, marcado por la guerra y la violencia. Su interés en las imágenes bélicas no tiene que ver con la representación de un hecho específico, sino con el modo en que esas imágenes de destrucción del hombre por el hombre están constituyendo un nuevo medio ambiente estético. Su preocupación radica en el punto exacto en donde un sentido de belleza traba una íntima relación con lo terrible. Sus obras no muestran directamente el horror de la guerra, como si se tratara de algo inefable. Intentan capturar el revés, los intervalos de la trama del supuesto realismo de las representaciones bélicas. Las imágenes de Gabriel Balanzi son, en otras palabras, la piel sensible que toca el horror imposible de representar. El recurso de la repetición, la acumulación y la transformación de unas imágenes en otras genera efectos abstractos. Esta abstracción imprime una belleza inquietante que cuestiona e incomoda el propio lugar de nuestra mirada. Es allí donde su arte deviene radicalmente ético. Si la reiteración mediática de la violencia genera, de última instancia, el adormecimiento o la indiferencia de un hábito, Balanzi aleja esas imágenes para volvernos a acercar a nosotros, espectadores, un intransigente espejo de la realidad. Para el artista, la verdad de la fotografía no reside en la representación, sino en su capacidad para atrapar una atmósfera, un ánima que deviene del corte transversal de un espacio-tiempo que propone el acto de captura fotográfica. En Mad, esta propiedad intrínseca de la fotografía aparece como metáfora visual de la fisión nuclear, fenómeno motor de las bombas atómicas. Balanzi recurre a archivos documentales desclasificados de la Guerra Fría, cinetizando mediante el material lenticular los segundos previos a las detonaciones de las bombas atómicas. Sus imágenes aparecen como inquietantes postales prenucleares, esa situación ectoplasmática en la que deviene el paisaje en el instante previo a la catástrofe. Wynne recrea el paso de un viento radioactivo que convierte a un bosque en un paisaje ígneo, cuyos árboles parecen mecerse eternamente entre el viento nuclear. El hecho de eternizar este pasaje documental, reproducir este movimiento que se produce con el desplazamiento del espectador a la manera de un perpetuum mobile, eleva esta obra de Balanzi a la cualidad de monumento o memorial, un recuerdo anticipatorio de esa clase de apocalipsis que el hombre puede desatar sobre todas las cosas vivas. Este es un texto que escribió Valeria González sobre Gabriel. Sara Goldman nació en 1957 en Córdoba, Argentina, donde vive y trabaja.
Es artista visual y sus obras son creadas a partir de materiales de desecho que reutiliza y resignifica para crear instalaciones singulares en pequeña y gran escala. Participó de muestras individuales y colectivas en Córdoba y el resto del país. Estudió arquitectura durante sus primeros años universitarios y posteriormente se graduó como docente en artes plásticas en la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta de Córdoba, donde también realizó la diplomatura en escultura. Estudió arte textil con Graciela Samrey, Ana Mazzoni y el profesor Luis Negrotti en Buenos Aires. Diseño con el arquitecto Gonzalo Viviano. Concurrió al taller de Ana Luisa Bondone y cursó el posgrado en diseño experimental dictado en la Universidad Católica de Córdoba a cargo del arquitecto César Naceli. Ha formado una colección propia integrada en su mayoría por artistas cordobeses. Es miembro de la Asociación Amigos del Museo Carafa. Los dejo con Sarita y Gabriel y gracias por la atención. Gracias, José. Gracias, José. Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días a Sara. todos. Shanato Baumetuká, para quienes pertenecemos a la comunidad judía y para quienes no. Estamos celebrando el 5781 y lo que más necesitamos en estos tiempos, toda la humanidad, es salud. Así que salud para todos. Salud para todos. Bueno, Gabriel, antes de empezar con las preguntas, voy a leer lo que escribió la mecenas Afshan Almasi en tu libro Work. Mirada sobre una condición humana con obsesión sobre otras vidas ajenas. El artista nos invita a penetrar en su fotografía. Recorta en finas láminas el inacible instante y aprende la luz y la belleza en la asfixia del negro, en la fealdad y el caos, como intentando encontrar la vida después de la muerte. Nos revela sus interrogantes acerca del origen de la locura de los hombres, acerca de las relaciones entre arte y humanidad, acerca de la conciencia y la religión, e intenta detener la fuga del tiempo. ¿De la historia? Tal vez. Se trata del amor a los suyos. Se trata sobre todo de la vida, de la muerte y de resiliencia. Bueno, Gabriel, sos un artista polifacético, objetos, instalaciones, tenés una banda que se llama Villa, una banda de música, y sos fotógrafo. Estudiás Sí. también la Kabbalah. De todo, Contá- Miguel. ¿Cómo? De todo, de todo. De todo, polifacético. Contanos cómo fueron tus comienzos saliendo de la Facultad de Ingeniería hacia las artes visuales. Ingeniería y física. Sí, tal cual, tal cual. Mira, no sé exactamente cuáles fueron los comienzos porque uno no puede a veces detectar ese tipo de momentos. Hay como, digamos, contextos, climas, ¿no? Que hacen que uno empiece como a interesarse por distintas cosas. Pero en realidad yo quería ser escritor al principio. Yo en mi tierna adolescencia en realidad quería escribir, quería ser escritor. De hecho había leído a Cortázar muy chico y después a Borges y a estos inmensos de la literatura y me daban así como una admiración y una envidia enorme. Y, y bueno, y resultó que siempre fui un curioso y hacía la escuela técnica y eso derivó a que quería estudiar ingeniería y física, que eran como también dos pasiones. Siempre como buen Géminis tengo como varios así vasos comunicantes de pasión. Y, y en realidad toda esta cosa de la visualidad, de la fotografía y demás, nace paralelamente a la literatura, pero en realidad todo lo que hice y hago en artes visuales fue tratando de escapar de la literatura, porque siempre tuve como una especie de imposibilidad con las palabras, imposibilidad con escribir. Siempre me costó mucho, siempre me pareció como una tarea enorme. Si bien escribo mucho, todo lo que escribo no es literario, por así decirlo, puedo escribir un diario, puedo escribir apuntes, cosas, y esta imposibilidad de escribir, esta fricción con las palabras,
hizo que, bueno, que naturalmente vaya a las artes visuales en donde fluía de otra manera, podía como divertirme, por ejemplo, podía pasarla mejor, por así decirlo. ¿Y cómo elegiste Y el camino de la fotografía? en realidad, a partir de la física me vino toda esta sorpresa con la luz y, y de chico siempre tuve curiosidad por la fotografía, siempre tuve curiosidad por la técnica fotográfica, siempre tuve curiosidad por las cámaras, por los objetos, por la máquina. Y la física lo que me dio es como este choque entre la tecnología y la filosofía de la luz. ¿Y Y de ahí quiénes a te la inspiraron? fotografía Perdón. fue paso. Nada, eso. ¿Y quiénes Perdón, te ¿qué vas a inspiraron en ese momento? En realidad nadie, te voy a ser honesto. O sea, no tenía inspiraciones fotográficas, si me preguntás por eso específicamente. Sí, era te dije, un fanático de la literatura y de la música. Y de pronto, no sé, escuchar muy temprano a Pink Floyd, o a Coltrane, o leer a Borges. Esos fueron los cimientos. O sea, la sensibilidad me vino por ese lado, y aparte por tener un abuelo melómano, en donde siempre las visitas a lo del abuelo era toparse con esos viejos discos de pasta, con esos álbumes, con esas tapas, con esas sinfonías, con esas piezas musicales que en algún lado tejieron como mi imaginario, ¿no? Mi abuelo ruso tenía una colección de revistas del Partido Comunista que se llamaban Novedades de la Unión Soviética, que yo devoraba de chico cuando iba a su casa. Y de ahí viene como un choque entre estéticas. Viste que siempre las fusiones estéticas no se dan de forma tan obvia. O sea, por eso no llego virgen a la fotografía. No había visto fotógrafos. No sabía que había una historia de la fotografía, de hecho. Eh, Bueno, y sí, eso. antes de continuar con las imágenes, me gustaría que nos digas qué es el Zohar, de acuerdo a la frase que estamos leyendo arriba. El Zohar es el libro del fuego. Para los judíos hay una corriente filosófica llamada Cábala, que es una corriente, digamos, antigua como el hombre. En realidad, el Zohar y la Cábala es una de las tantas búsquedas de la verdad. Y, y la Cábala es una aproximación desde la cultura judía a la idea de la verdad, a la idea de Dios, a la idea del todo. Y parte del Viejo Testamento, parte de la Biblia, parte de la perfección o la supuesta perfección de la Biblia, y parte de la pregunta de religiosos judíos acerca de esa perfección. Y Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta siguiente es, en alguna oportunidad en las clínicas de fotografía que tuvimos en la casa de José Lorenzo, nos hablaste sobre que la fotografía servía para salvaguardar la memoria. ¿Qué nos podrías decir sobre la realidad y la ficción? Y ya que presentamos estos documentos, háblanos sobre estos documentos y esa realidad o la ficción o tu intervención en ellas. la intervención es esas líneas rojas que veo arriba de la obra. Pará un Sí, ratito, pará. Estoy con el zoom Están este hechas que... por mi hija. sí, no sé por qué están esas líneas rojas. No importa. Les cuento para que no piensen La que es línea, parte de la obra. aclara que no, la línea roja y la línea celeste, no sé, Si te aparecieron pones por ahí se va a poner a primera vez ahora. llorar, seguro. Bueno, nada, perdón por el chiste, pero lo que pasa es que las veo arriba de la obra y pueden pensar que es parte de la obra y puede ser parte de esta performance que estamos haciendo Sarita y yo. Sí, no, yo no tengo nada que ver con esto. Yo no lo conozco. Obra colectiva. Exacto, ahí va. Bueno, vamos a ponerle onda. Bueno, lo que están viendo ahí es parte de una obra que se llama Fricciones, justamente hablando de la fricción de las palabras. En realidad, lo que motiva esta obra es justamente mi aproximación a la cábala, en donde hay como una figura dentro del judaísmo que es la persona que transcribe la Torá, la que transcribe los
la sagrada palabra, que repito, según los hebreos, es la verdad, es el todo. Entonces imagínense el peso que tenía sobre estas personas que transcribían la Torá. Estoy hablando antes de Gutenberg, por supuesto, ¿no? O sea, con todos los documentos manuscritos. Porque se decía que si esas personas se equivocaban una palabra del texto sagrado, el destino del mundo iba a cambiar. Y tenían razón. Entonces estas personas entrenaban su caligrafía y entrenaban su atención, escribiendo y reescribiendo textos. Y ese gesto me pareció hermoso, ese gesto de reescribir, porque también alude a una figura del judaísmo que es la figura del Talmud, que es otro texto sagrado, que en realidad la gran importancia del Talmud son los comentarios que se hacen al lado del Talmud y las preguntas que se le hacen al libro sagrado. Entonces lo que se decía era que mientras más compleja era la pregunta y más osada o más psicodélica, Dios iba a aparecer. Y eso tiene un verbo en hebreo que sinceramente no recuerdo. Y bueno, este ejercicio de fricciones son reescrituras en texto que tienen que ver con justamente reescribir textos que tienen que ver con el nacimiento del universo de acuerdo a la alquimia de la cábala. Todo lo que vieron antes, si pueden pasarlo de nuevo para atrás, por favor. Gracias. Son reescrituras de páginas sobre páginas de estos textos sagrados y de estos textos alquímicos que explican el nacimiento del universo. Es un texto de... Más despacito, ¿puede ser? Gracias. ¿Podés volver al siguiente? Bueno, ahí está. Es un texto de geometría del siglo XV, de un tratado sobre geometría, sobre la geometría sagrada. Entonces me pareció interesante que esa reescritura arrojara otra clase de geometría, por ejemplo, y que en algún punto la necesidad era que Dios aparezca en todos estos textos, que era lo que buscaban los cabalistas y buscaban los alquimistas. Buscaban la piedra filosofal, buscaban el shoresh, buscaban la raíz, buscaban todo eso. Y en función de eso, nace esta obra. Ahora sí pasa para adelante, por favor. Gracias. Este es otro texto. ¿El anterior? Gracias. Este es el manuscrito Voynich, que este manuscrito es un manuscrito que aún hoy se conserva sin poder ser traducido. Fue un gran enigma para todos los científicos y lingüistas. Algunos pensaron que esto era una humorada de Flood, que era un gran alquimista del medioevo, y en realidad para muchos es un manual de toda la topología del universo y de toda la topología de la vida, y aún se conserva sin traducir. Entonces, bueno, mi interés por todos estos textos tiene que ver con eso. No el texto, sino la esperanza de que friccionar todo ese texto, de esa fricción devenga alguna clase de verdad. Es eso. Ahora sí, pasadlos todos, por favor. Gracias. Esto es en el museo, perdón, esta es la Bienal de Cali, donde fueron expuestos por primera vez. Este lugar es se hizo en un convento abandonado, devenido en escuela técnica para monjas, y este era el laboratorio de química. Aquí se hacían las experiencias químicas y ahí están montadas todas las obras. Están en cajas, como para que la persona que las vea tenga esta posición de oración, esta idea de orar delante del texto. Así se ven cenitalmente, y así es sin luz. Gabriel, viviste en tiempo en Israel. ¿Qué nos podés contar acerca de esa experiencia? Wow. Sí, 3 años. Sí, yo era sionista, en realidad. Y bueno, y emigré a Israel y fui a un kibutz, como todo joven sionista de esa época, bastante idealista de pronto. Y bueno, ahí empezó como mi comunión con lo fotográfico, porque en el kibutz había un laboratorio que me daban
que me daban así libremente, como para yo poder usar y experimentar, y tenía, bueno, 19 años. Y ahí me hice un picnic con la fotografía. En realidad, te contaba Sarita en otro momento que yo fui fotógrafo mucho antes de tener una cámara, porque yo no tenía plata para una cámara. Pero me la pasaba leyendo y me la pasaba estudiando técnica y cosas, y la gente pensaba que yo era fotógrafo. Y no había tocado una cámara. Entonces todo el mundo me consultaba acerca de la fotografía, y yo sabía perfectamente manejar sus cámaras y nunca las había tenido en la mano. Y lo mismo pasó en el laboratorio. Cuando yo entré en el laboratorio por primera vez ya sabía lo que hacer, obviamente mal, porque no tenía toda la práctica ni la técnica, pero ya sabía lo que hacer. Y en definitiva, Israel fue para mí eso, la comunión con la fotografía más que nada. Y ahí empecé a trabajar de fotógrafo. Después de ese tiempo, ¿en qué momento decidiste pasar de la fotografía analógica a la digital y cómo resultó ese cambio? En realidad, como fanático de la ciencia, o al menos de la filosofía de la ciencia, todo el avance tecnológico con la fotografía siempre me interesó. Y digamos que más, contrariamente a muchos de mis colegas que pataleaban por la aparición de la fotografía digital, para mí fue una especie de bendición, porque sinceraba un poco la relación del hombre con el ojo y el hombre con esto de la memoria que hablabas antes. Y bueno, empecé a sacar fotos digitales muy, muy pronto, con las viejas Mavica, que eran las primeras cámaras de Sony, que eran horrendas, y que eran muy poco precisas, pero a mí me fascinaba esa textura. En algún lado me fascinaba esta relación con el tiempo que tiene la fotografía digital, que es muy distinto a la de la fotografía analógica. Me parecía que algunos paradigmas se estaban realmente moviendo, y sí, la historia en medio nos dio a todos, a muchos, la razón, ¿no? Que algunos paradigmas de la fotografía se empezaban a correr con la aparición de la fotografía digital. Entonces no tuve conflictos con eso, simplemente entendí bastante rápido de qué se trataba, y acomodé, digamos, estos nuevos paradigmas a lo que era un nuevo lenguaje. Y entonces no me fue conflictivo para nada. Y hoy miro la fotografía analógica y me encanta, y me parece hermosa en su génesis. Me parece que la fotografía analógica conserva todavía una nobleza que en muchos soportes se perdió, pero también en algún lado siento que es un giro nostálgico. O sea, no... De hecho, a veces tomo fotos analógicas porque me encanta me encanta la ceremonia de la placa, me encanta la ceremonia del trípode, me encanta todo eso. Pero en cuanto al lenguaje, siento que es un lenguaje superado, que en realidad la fotografía digital perfecciona a la fotografía, la lleva a un lugar más alto. Pero también es signo de los tiempos, ¿no? Pasó con el disco de pasta, con el disco de vinilo, etcétera, y la evolución lógica de la fotografía es la cámara que cada uno tiene en su celular. Bueno, ahora Gabriel, háblanos sobre esta obra que estamos mirando, que Sí, es una maqueta sobre la historia del mundo, y sí, contanos tal qué cual. cantidad de imágenes están en esta instalación, y yo voy pasando y vos me decís cuando... Sí, ok, esto que están viendo ahí es un primer boceto de un proyecto que tuve, de una obra que se llama La historia del mundo, que en realidad uno de mis puntos de interés es la historia y la construcción de la historia. O sea, cómo se construye la historia, y qué relación tiene la historia con la memoria, en realidad. Uno ¿Sabés podría qué? hablar... Vamos a sacar las líneas Un estas. segundito que vamos a ver Sí, si sí, sí. podemos sacar las líneas. Esas líneas son un lápiz que tiene el zoom como herramienta, que permite hacer dibujos sobre las imágenes de la persona que está pasando las diapositivas. Pero Y yo no no hice sé, eso. no, todo bien, todo bien. Pero es un accidente, o sea, eso es un error en realidad del zoom. Tienen como una herramienta que se toca muy fácil sin querer. Te digo porque me pasó una vez.
Ah, bueno, o sea que vos ya estabas preparado por si ocurría esto, yo no. No, en realidad no, uno lo ve, pero lo detecta y sabe que dónde viene. El asunto es, ahí está, ¿ves? Ahí se borró. Ahí está, ahí está. Perfecto, muy bien. Voy a volver las Dale. imágenes al principio. Al principio de esta serie, si querés, así explico la historia del mundo, que es esta, Eso. que eso es, que en realidad te decía que esto es una maqueta que yo había construido y hablaba de esta obra que te decía que, bueno, tengo una fascinación especial por la historia y sobre todo la construcción de la historia y cómo se relaciona la historia con la memoria, que uno tiene como este recurso fácil de asignar historia y memoria a un solo gesto y puede ser cierto, pero si de pronto eh, uno mira la historia, hay una historia escrita y depende de quién escribe esa historia. Y lo que me fascinaba de todo esto es en qué relación tiene esto con la imagen visual, qué relación tiene la historia con las imágenes visuales. Y en realidad, en mi casa se coleccionaba una, una enciclopedia, el fascículo, que se llamaba La Historia del Mundo, que creo era de Salvat, y terminaba en 12 tomos encuadernados. Eh, y lo que yo hice fue tomar todas las imágenes de esa enciclopedia, que eran unas 3.600 imágenes, que son ilustraciones de una enciclopedia de la historia, y lo que hice fue tratar de hacer una sucesión de esas imágenes, como si fuera un friso, como hacían los egipcios, que contaban historias a partir de imágenes. Eh, y el resultado es que las imágenes solas no pueden contar nada, en realidad. Esto es lo que se ve, es como un intento de reproducir lo que se ve en esa tira. Y en realidad, si se fijan, no es una tira que hable de una cronología, no hay una cronología histórica desde el lugar cartesiano, desde el lugar que nosotros normalmente aprendemos historia, ¿no? Con los siglos, las distintas eras, etcétera, sino que hay como una especie de edición caprichosa de hechos históricos, en donde un hecho no necesariamente condice con la época del anterior y del posterior. Y en realidad eso lo hice a propósito, por supuesto, porque así nosotros nos acordamos de las cosas. Si uno se fija en el recuerdo propio, el recuerdo no es cronológico. Uno puede recordar cosas de hace 15 años y después cosas de ayer o hace 15 minutos. Entonces uno no tiene el recurso de la historia, si el recurso del recuerdo es distinto al recurso de la historia. Y lo hice de acuerdo al recurso del recuerdo más que el recurso de la historia que está escrita. Entonces la historia que queda es en realidad, como en toda mi obra, la niebla de la historia. Queda algo que flota sobre la historia. Y eso es lo que más me interesa, en realidad, de esta obra. Y todas estas imágenes vienen de un negro, que es lo que decía mi querida Afshan Almasi en ese prólogo tan bello que hizo de mi libro. Porque en realidad la memoria es eso, uno, si más o menos presta atención de cómo recuerda, y seguramente vienen las imágenes de un negro y después se van a ese negro, y así pasa, y después viene otra imagen. Entonces lo que intenté con esto, de esta manera, con esta técnica, era replicar ese reflejo de recordar. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Cómo uno recuerda? Bueno, vengo de un pueblo, del pueblo judío, que paradojalmente descree de la palabra escrita. La historia de los ancestros se contaba y se recontaba y se recontaba, y la historia pasaba de generación en generación por una cuestión oral, y no importaba si la persona olvidaba partes y la otra las imaginaba, porque la historia es una ficción en un punto. Entonces, ¿por qué no dejar libre esa ficción a algún espectador y estar viviendo esa niebla de la historia desde la ficción? Me parece más poético. Bueno, ahí lo que se ve es cómo originalmente estaba planteada esta tira, en una tira de casi 400 metros, que estaba planteada para una manzana. Bueno, en Cali cuando intenté o sea, plantear este proyecto era inviable realmente porque por una cuestión de producción y de permisos, y terminó reduciéndose a lo que era un lugar dentro de este convento devenido en escuela técnica que les contaba antes. Y es una obra que cada vez que se mostró fue como
adaptándose a los espacios, que esta es otra de las características de mis obras, que tienen como, tratan de simbiotizarse con el lugar. La obra para mí es un todo, no es solo la pieza, es el lugar y la pieza, es lo que contiene a la pieza, y forman una caja de reverberancia, es eso. Y esta es el 3D de la maqueta que hice en ese momento para Cali, que por supuesto me sacaron carpiendo cuando se lo mostré, pero bueno. Esa es la tira. Es un material que uso que se llama lenticular, que tiene propiedades bastante interesantes, y una de ellas es que tiene luz propia. O sea, es un material muy luminoso, cosa rarísima. Y ese es el 1 a 1 de las piezas, que aparecen así y desaparecen. Así se vio en la galería que estaba mostrando en ese momento. Esta tira así negra, lejos es una aparente tira negra, y cuando uno se acerca puede percibir las imágenes que estuvieron viendo antes. Bueno, eso fue en Arles, en un festival el más grande que tiene la fotografía en el mundo, se llama Arles, que la condición era otra. ¿Cómo? Que la condición era diferente, no, o sea, repito que la obra se adapta a los espacios de acuerdo al contexto en que se puede, y ahí parece una línea que divide la pared en dos, que parecía una guarda, parecía una especie de cuestión casi decorativa, y bueno, y uno se asomaba y tenía otro tipo de registro. ¿En qué momento decidiste poner música en tus obras? En realidad, no es que, a ver, nunca puse música en las obras propiamente dichas, no es que en mí la música apareció para una obra determinada, sino que tomo la música como una parte de mi obra. En realidad siempre tuve como, si tuve como una imposibilidad con la literatura, otra imposibilidad es con la música. Y bueno, hasta que vi un documental de Krautrock, del rock alemán de la posguerra, que es un fenómeno maravilloso de la música contemporánea, qué pasó con la música en la Alemania destruida después de la Segunda Guerra Mundial, qué pasó con los jóvenes y qué pasó, cómo empezaron con la música. Y dijeron una palabra mágica. Yo ya venía tocando guitarra, ya tocaba guitarra pésimo, por supuesto, pero tocaba guitarra, hacía ruido, etc. Y siempre me divirtió y siempre me pareció divino y siempre me gustó mucho y siempre tuve una conexión muy fuerte con la guitarra eléctrica, estoy hablando. Pero nunca me considero un músico, por supuesto, o sea, por respeto a la música, diría, ¿no? Y hasta que vi ese documental, en donde una de las personas que era de una banda de crowd rock muy, muy famosa, muy grande, dijo esa frase que me marcó. Dice, porque en Alemania, que no queríamos hacer blues porque era de Estados Unidos, ni queríamos hacer rock, no queríamos nada de eso, queríamos encontrar una voz propia, y era una voz que partía de las ruinas. Dice, abrazaron la electrónica porque descubrieron que en realidad no había que saber música para hacer música. Y eso me pareció maravilloso. Yo que me había quemado las pestañas en cursos de la Berkeley y tratado de descifrar partituras totalmente a la macana, porque encima soy disléxico, todo mal conmigo. O sea, hasta hace muy poco no sabía cuándo la guitarra estaba afinada o desafinada. Esa frase fue proverbial. Entonces dije, entonces yo puedo hacer música sin saber música. Fue maravilloso, fue una especie de destape. Entonces empecé a entender que los sonidos per se son música. Y yo corregiría un poco la pregunta y diría que hay sonidos que devienen de mi obra. O sea, las cosas suenan, las cosas que se ven también suenan, la historia suena, las guerras nucleares suenan.
más allá de las bombas. Hay como toda una energía que subyace a estas cosas que suena, que tiene sonido. Entonces lo que tuve fue la intención de capturar esos sonidos y empezar a hacerlos dialogar, y empezar a hacerlos chocar, y empezar a hacerlos fluir. Y ahí está mi contacto con la música. Y ahí, bueno, hice mi radio, de pronto. Ya lo vamos a escuchar, pero antes Sobre te todo eso. pregunto. Sí, dale. Muchas de tus obras están relacionadas a hechos violentos que autodestruyen al hombre. ¿De qué manera conseguís darle vos un sentido estético y por qué esa búsqueda, a pesar de que José ya leyó al principio, la búsqueda de encontrarle la belleza a algo tan terrible como es una guerra? Hay una cuestión que por supuesto no es de mi autoría, que tiene que ver con lo bello y lo terrible, con esa relación tan rara. De pronto, a ver, si uno ve un huracán, ¿no? Y ves las imágenes de un huracán, te parecen de una belleza insondable, es precioso un huracán. Pero automáticamente cuando pensás en la estela que deja el huracán, de destrucción, de muerte, de rotura, de catástrofe, no entendés, porque uno culturalmente asocia belleza con algo como la elevación, ¿no? Uno tiene como un gesto divino con la belleza, divino de Dios. Entonces vos no entendés eso, de qué pasa, cuál es la relación entre un gesto y otro. Bueno, Y bueno, contanos sobre esta imagen. eh, esto es una película, si la pasás, bueno, no importa. Les digo, lo anterior es un clip, eh, esto, que tiene que ver con un documental hecho durante la Guerra Fría, durante una detonación nuclear. Esta detonación nuclear se debe a este cañón, fue una de las detonaciones más poderosas que hizo Estados Unidos en Nevada en el 59, en donde se probó por primera vez que se podía tirar una bomba atómica a partir de un cañón. Eso se llama Cannonball. Esta experiencia de no me acuerdo cuántos megatones fue de las últimas experiencias que hicieron en el desierto de Nevada. Y lo que querían también probar los americanos era cuál era el efecto de un estallido nuclear en el medio de un centro poblado o cerca de la civilización. Ya lo habían hecho, por supuesto, en Hiroshima, con los resultados que todos conocemos, pero en algún lado querían replicar con este nuevo poder de fuego qué pasaría. ¿Qué pasaría? Obviamente, en términos de paz y en su propio territorio, no iban a bombardear Chicago o Nueva York, y lo que hicieron fue tratar de replicar situaciones civiles. Entonces hacían casas con maniquíes, los habrán visto, son famosos esos documentales en donde se ven como réplicas, ¿no?, de lugares habitados y bosques. Y lo que vieron antes, esa cosa naranja, era un autobús de escolar. ¿Qué pasaría si un autobús escolar es agarrado por una explosión nuclear? ¿Qué pasaría esto? Entonces, bueno, lo que tomé es esta experiencia. Ese color aclaro es el color original, ese color naranja es el color original del documental. Piensen que la película fue expuesta cercana a la radiación, lo cual tuvo esta reacción. Al ser revelada, las cosas aparecen así, de este naranja tan bello. Y ahí construí esta obra, se llama Wind. En realidad, Wind es lo que decía Valeria González en este texto que leyó José, es un bosque que está siendo atravesado por un viento nuclear. Y en realidad a mí me llamaba la atención esta idea de los árboles meciéndose, que es una idea medio romántica, ¿no? Una idea del árbol meciéndose por el viento, un viento terrible, obvio, ¿no? Piensen en 3000 grados de temperatura. Y bueno, lo que hice fue replicar ese momento ad eternum, como si fuera un continuo. Mecerse de los árboles, un yendo y viniendo, entre este viento nuclear. La idea es esa, que siempre es la misma, ¿no? La guerra es la misma y no pasa jamás. Estos árboles van a seguir meciéndose mientras existan los peligros nucleares. Bueno, ¿decís antes o después sobre esta obra? Lo que quieras. Surrender Radio es
justamente mi primer intento con la música, vamos a ponerlo así. No es mi primero, el intento donde quiero hacer con esa relación con el sonido y con la música algo que tenga que ver con mi obra. Y en realidad lo que hice fue una gran biblioteca de sonidos, lo que están compuestos por imágenes en código, por imágenes Morse, por sonidos Morse, por sonidos de, de audio, de radio, y que son sonidos encriptados, que son sonidos que tienen que ver con mensajes que se mandan los ejércitos durante la guerra, esto que se llaman los códigos cifrados, en donde los mismos ejércitos se comunican sin que el otro se entere. Entonces hay como una gran cantidad de estos audios que estuvieron recolectados por radioaficionados durante las guerras, que fueron grabados y que yo tuve acceso, una gran biblioteca de todos estos audios encriptados, que contienen mensajes cifrados que, bueno, que podían significar, por ejemplo, la muerte de muchas personas, o movilizaciones entre ejércitos, y también una serie de audios que se llaman audios de disuasión, que tienen que ver con estos mensajes que se mandan a los ejércitos enemigos en su idioma, diciéndoles que es una pérdida de tiempo lo que están haciendo. Es como para persuadir a los ejércitos para que se vuelvan a sus casas, para que se rebelen contra sus generales. Y esto pasó en todas las guerras. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en Malvinas, pasó en la Guerra del Sinai, va a seguir pasando. Lo que se llama la guerra psicológica. Entonces yo tomé todos esos audios y lo que hice fue tratar de encontrarle su música. Y lo que hice fue una radio, que es justamente el lugar donde se escuchan este tipo de cosas. Es una radio online, es una radio en internet, que 24 horas se está transmitiendo estos audios, permanentemente. Y se llama Bueno. Surrender Radio. Están invitados a escucharlo cuando quieran. Este es el... Aquí está la respuesta. Es impactante, de la belleza el horror, del horror la belleza. Es muy fuerte esta obra. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen el chivo. Esa es mi radio, al que quiera escucharla. Bueno, así se ve la radio. Si van a internet a esa dirección, van a ver la radio que suena y estas páginas.
Fue, diría, mi primera obra con música. Acá sobre lo que comentaste, de los códigos, de lo De acuerdo. encriptado. También lo que se escucha en la radio son temas que pasaban en la radio en esa época. Y escúchenlos, la verdad son muy interesantes porque de músicas ligeras, de músicas, diría, divertidas, las letras tienen que ver, como era en esa época, estaban impregnadas de todo este fantasma de la Tercera Guerra Mundial, fantasma de lo radioactivo, fantasma de lo nuclear. Y por un lado, hoy es muy gracioso escucharlas porque uno lo ve casi con ternura, pero en ese momento se les veía la noche, ¿no? Se les venía la noche y creo que una de las reacciones fue tratar de naturalizar todo ese estado de las cosas. Ahí hay alguna de las músicas y de las letras. Esto es Vilna, esto es... ¿Querés que hable de eso, Sara? Sí. En realidad es un dúo, o sea, la primera persona que yo consulto para la radio, porque, repito, mi imposibilidad abisal de pegar una nota con la guitarra, hizo que en realidad consultar a alguien que supiera, porque a mí me gustaba lo que escuchaba, pero en realidad nunca pude confiar en mi oído. Entonces traté de llamar a alguien que produzca mi radio, y llamé a, a que ahora es muy amigo, se llama Sebastián Schachtel, que es el tecladista de una banda que se llama Las Pelotas, y former de otra banda legendaria llamada La Portuaria. Por una amiga lo llamo y le digo, bueno, le muestro el material y le pregunto qué le parece, si eso es realmente algo, hay que tirarlo a la basura. Me dice, no, esto es interesante. Y fue mi primer productor en la radio. Entonces me aprolijó un poco la idea, el concepto, y yo seguí adelante. Y en un momento, en un acto de caradurez supina, le digo, Sebastián, ¿no te animarías a tocar conmigo estas cosas? Me estaba proponiendo a un pope del rock, yo, tocar juntos, y para mi total sorpresa dice, dale, vamos. Y ahí, bueno, formamos Vilna, una banda que ya tiene 5 años, y un power dúo, como decimos. Él toca teclado, yo toco guitarra. Y bueno, hemos hecho algunas locuras juntos, realmente fue una relación muy pródiga, y musicalmente me parece que dio frutos muy interesantes. Y bueno, a mí también le tengo que agradecer a Sebastián que en realidad materialicé un sueño, un largo sueño, que es tocar. Y bueno, siempre la base, siempre como la génesis de todo, tiene que ver con esa energía que subyace en lo que yo hago visualmente. Entonces, es como una parte indubitable de mi obra, Vilna y su orden de radio. Y ahora, ya mando un chivo, sale un disco solista a fin de año, si Dios quiere, Felicitaciones. solamente con guitarras. Muy Así que bien. bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces viene el caso. A la hora de presentar una obra con el nombre de tu banda Vilna, con algunos comentarios que te escuché en alguna oportunidad, ¿sentís que tus orígenes han influenciado mucho en tu trabajo? Sin duda, sin duda. Sí, sí, sin duda, sin duda. Uno es hijo de su historia, ¿no? Entonces, hay como toda una cuestión con mis orígenes, sobre todo con mi relación con el judaísmo, ¿no? Obviamente también con Argentina. Yo soy porteño, Buenos Aires ha influido en mí y está en todo, y mi ser judío está en todo también. Sí, sí, desde ya, definitivamente. Vilna fue la ciudad natal de mi abuela, y para muchos la Jerusalén de Europa Oriental. Eh, y, y en realidad hay algo del judaísmo que siempre subyace, porque tiene un costado muy, muy interesante, realmente muy interesante y muy humano, muy hondo. Y sinceramente lo digo con orgullo. Como hay otros costados que no me interesan o que no pueden ser tan interesantes,
los que aluden a alguna profundidad son sinceramente inmensos, los cuales me nutren permanentemente. Bueno, seguimos. Esto es una partitura de Vilna, esto es un ensayo. Bueno, ahí estamos tocando delante de una obra mía que se llama Reichsbahn, que estuvo en Fola. Ese mapa que se ve atrás son las líneas de trenes de la Europa durante la Segunda Guerra. Esas líneas de trenes posibilitaron la sincronicidad del Holocausto. Saben que los deportados se comunicaban por las vías de trenes, que los nazis habían justamente ayornado en muchos tramos como para que llegaran rápido y eficientemente a campos de concentración. Bueno, eso estamos tocando Sebastián y yo. Esto es un disco de Vilna, uno de los discos, sacamos ya un par. En realidad son 5 EPs, 5 cortes, 5 temas, que se llama Intro, están hechos en radiografías. En un momento nos enteramos que los rusos, después de los 50, pasaban música prohibida, se pasaban entre ellos música prohibida impresas en radiografías, para no despertar sospechas de la KGB ni de la policía. Lo que hacían eran imprimir discos con viejas magnetófonos que usaban periodistas y agarraban radiografías en desuso y hacían sus discos. Entonces nuestros discos están hechos en radiografías. Y esta es una serie de 5 discos, se llama Intro, que están hechos en estas radiografías. Y esta es la muestra que hicimos, esto fue en Orteva, en donde exponíamos y pasamos los discos y tocábamos arriba de los discos. Son piezas únicas, bueno, suenan como tiene que sonar una radiografía, obvio, ¿no? Horrible. ¿Cómo vas a hacerlo? Pero está bueno. Esto es Bueno, Babel. Esta es, en realidad, es una parte de la obra que se llama Babel, es esta obra que se llama Sirja, que es otra de mis obsesiones que pasa con la tecnología en cuanto a espejo del hombre, cómo es la relación entre las formas de la tecnología y el ser humano. Y bueno, lo que hice fue, de nuevo, la curiosidad, ¿no? Ver que cada una de estas placas, que son interiores de computadoras en desuso, las motherboards, lo que son las placas madre, las placas que conservan la memoria, tienen una forma bastante peculiar. Y así juntas, yo lo que intenté fue hacer una especie de reservorio arqueológico del futuro, en donde un supuesto arqueólogo del futuro encontrara un yacimiento de estas motherboards en desuso, que están sometidas a un desgaste hipotético, pero muy posible, de cómo llegarían a estas motherboards dentro de 3000 años. Llegarían despresurizadas, llegarían sin color, llegarían casi quemadas. Y decía, bueno, ¿qué pasa si una persona no tiene la referencia de la escala y se tropieza con este reservorio? ¿Qué pensaría? Y bueno, el formato dio como una ciudad construida de memorias, de estas memorias que nunca mueren, esas memorias que tienen las computadoras que nosotros desechamos, que no mueren realmente. Si uno tuviera el código, entraría claramente a cada una de estas memorias, y este arqueólogo, si tuviera ese código, podría reconstruir una cultura. Eso es lo que me fascinaba, esta doble idea de una ciudad, de un lugar físico, tangible, y otra ciudad, una meta historia adentro que pudiera reconstruirse una cultura. Y de ahí, bueno, el nombre Babel fue por la muestra inicial que se llamó Babel, fue en lo que era YPF en esa época, estoy hablando de 2011, 2012, que era el edificio de Puerto Madero más alto de Puerto Madero. Y bueno, todos saben lo que era la historia de Babel, ¿no? Que el hombre quería llegar al cielo. Y bueno, estos son detalles de la ciudad. Lo que se vio antes era un catalejo,
de estos que se ven en los puntos de turismo, que uno coloca una moneda y puede acercarse al paisaje, esos. Y uno tiene, a partir de ese catalejo, la mirada macro, la mirada de la ciudad, que es una ciudad industrial, que es una ciudad pesada. Bueno, esto es una referencia de la escala. Me interesa mucho cómo puede interaccionar el público con todo eso, viviendo como una especie de Holy Land. Esto fue en Montevideo, en la Bienal de Montevideo. Bueno, esta obra tiene una... Me acuerdo que cuando estábamos por mostrar Babel, se suspendió la inauguración porque había muerto Néstor Kirchner. Y bueno, fue terrible, o sea, fue un momento muy tenso y se postergó la inauguración. Y cuando inauguré esta muestra en Uruguay, había muerto el que fue el vicepresidente de Uruguay. Y dije, ok, acá hay algo muy extraño entre la obra y los presidentes. ¿Este es el Palacio Legislativo? Sí, tal cual. Hermoso lugar. Y esto es una parte de la obra, como queda una pared. Bueno, algunas personas compraron esta obra y compraron partes de esta instalación. Y esta es una montaña de teclas que completaba la muestra Babel. La idea, o sea, era replicar lo que sucede en la leyenda de Babel, que Dios, enojado con el hombre y con los hombres, compartimenta el idioma, en ese momento el adánico, y lo hace, inventa un idioma, no, crea un idioma por cada una de las personas que trabajaban en la gran torre, y bueno, y se crean los idiomas, y un poco el símbolo de eso son todas estas teclas de ordenador, que son 1,5 millones de teclas apiladas en una montaña, con los tactos intactos. Y esto es para mí todos los idiomas. Y eso otro es un cartel, en realidad es la réplica de un cartel, estos carteles que se ven en las rutas. La imagen está tomada de un documental de Hiroshima o de Nagasaki, sinceramente no es claro de qué lugar de una de las rutas, que fue sometida a ese viento nuclear después de la detonación, que hizo, que giró ese cartel y lo destruye. Y yo construí la réplica que mide 8 metros de alto y estuvo instalada en el palier de YPF. En ese momento había esta réplica y 7,5 toneladas de basura en el edificio más paquete de Puerto Madero. Esa pieza, bueno, estuvo en Clem y actualmente está en la colección José Luis Lorenzo, un honor. Ya lo creo. Zeitgeist. Sí, tal cual. Esto es ahí creo que esta fue la madre de la criatura. Esto fue mi divorcio de la fotografía, por así decirlo. En donde buscando esa energía que estaba contando ahora, que tenía que ver con esto que subyace a todos estos fenómenos de extrema violencia por los cuales el hombre parece querer autodestruirse. Encuentro en documentales de guerra, de las guerras del siglo XX, imágenes de paso, estas imágenes que están entre cosas que suceden y son importantes y relevantes. Encuentro en ese paso, encuentro esa energía. Y hago una serie llamada Zeitgeist, que es el signo de los tiempos, esta figura de la filosofía que habla de esta cosa que aqueja a distintos filósofos, independientemente de dónde estén, sin que necesariamente estén en contacto. Hay como ideas flotantes, espíritus, el espíritu de los tiempos, que es concatenado por todas esas mentes, y me pareció que era oportuno nominar estas imágenes con ese nombre, porque en algún lado es un zeitgeist. Es algo que está presente en todas las guerras. En todas las guerras y en todos los documentales de las guerras se ven imágenes parecidas. Y están tomadas, bueno, del último colchón visual, que es el magnético, que es el Umatic, que es el colchón
de los noticieros de televisión, que resumen todas las películas de pasos, con pasos, réplicas de réplicas de réplicas que hacen que se erosione la imagen hasta llegar a estos abstractos. Uno en 72. Sí, 1,72 es como una escala. 1,72 es 72 veces más chico que la realidad, en realidad. Y es la escala de estas maquetas de modelos en este caso de un B-52, que es justamente el avión que transporta las bombas atómicas. Y esta es una instalación que bueno, que cuelga las 203 partes de esta maqueta en el espacio, como ven ahí, y está iluminado por luz ultravioleta. Me interesó siempre ver qué hay dentro de esto, de qué cosas atraviesan todas estas estructuras que son portadoras de tanta destrucción. ¿Qué cosa está pasando ahí dentro? ¿Cómo se desglosa? Es como el intento de viviseccionar el mal en algún lado. Lo que se ve detrás son los mapas de los planos de la maqueta, que cuando les quitas la idea de la parte, parecen como partes de guerra, ¿ven? Flechas que van bien. Y la imagen que sigue es cuando otro momento de la instalación, cuando se enciende una luz en el medio de la instalación que se proyecta la sombra de estas partes, que bueno, en una situación ideal serían que alcancen la situación 1 a 1, del 72 pasan a ser 72 veces más grande, como es el avión original. O sea, esto todavía no se expuso en un lugar que permita que estas sombras llegaran a ese tamaño, pero un poco la idea es esa, que estas sombras tengan el tamaño del original. Ahí se ve con más detalle las instrucciones. Ujú. Y esto son las calcomanías que se colocan sobre el avión, en donde dice el mismo juego, que es, esto tiene 72 veces más chico que la realidad, lo que hice fue aumentarlo 72 veces y hacer una enorme instalación con estos símbolos en tamaño real. Esto, por ejemplo, mide 14 metros de largo. ¿A dónde fue esta instalación? En realidad, parte de esta instalación fue en el Museo de Arte Moderno, cuando se puso en el 72, que también por una cuestión de construcción no se llegó a dar de la manera más ideal, pero bueno, son cosas que quedan vacantes, son todas work in progress en un punto. Y estos son grabados, justamente si se fijan en las calcomanías están este tipo de calcomanías, que son muy pequeñitas, que cuando se amplían 72 veces se rompen, hice grabados con pinturas de avión, pinturas rojas, y quedan así como sanguíneas. Y es toda una colección de grabados con todos esos textos que van sobre el avión. Son como heridas, ¿no? Que quedan. Bueno, en conversaciones con Villacorta sobre la vida, sobre la obra Abstract, Jorge Villacorta, historiador peruano, habla sobre la deshumanización del hombre. ¿Qué nos podés decir sobre esta obra? Esta obra es también otra inquietud, ¿no? También, vamos a hablarlo así, es como post-fotográfica, por así decirlo. Siempre hay como, lo que me llamó la atención fueron las tecnologías de reconocimiento y de persecución de las personas.
En realidad toda esta es una tecnología que después del 11 de septiembre, de la caída de las Torres Gemelas, se puso como muy a tope, y todas las aduanas y todas las fronteras tenían estos dispositivos en donde uno pudiera rastrear posibles arquetipos de terroristas. Y yo que venía de la fotografía, y teníamos los tópicos del paisaje y teníamos los tópicos del retrato como iniciales a la fotografía, me preguntaba en cuánto esos tópicos iban a modificarse con estas nuevas cámaras. Y lo que uno ve son retratos de personas que tienen como, por supuesto, una identidad, pero también sobre esas personas hay un mapa que indica su posible peligrosidad. Entonces yo digo, bueno, el retrato contemporáneo es un retrato que incluye ese dato. Cuán peligrosa puede ser una persona. Y me pareció muy interesante investigar las nuevas texturas que tienen que ver justamente con la paranoia, que tienen que ver con esta idea de que todo el mundo tiene que ser reconocido, de que todo el mundo tiene que tener una identidad reconocible y que tiene que percibirse en algún punto su índice de peligrosidad. Y ahí nació Abstract. Y Abstract es porque todas estas imágenes están tomadas de abstracts, que son los papers que hacen los científicos que trabajan en este tipo de tecnologías. Y a la vez dan una nueva imagen de la abstracción, dan una nueva imagen de lo que tendría que ser el abstracto contemporáneo. Ese es el sentido. Y en cuanto a la deshumanización, mi maestro, un gran maestro que tuve, llamado Héctor Schmuckler, un enorme cordobés toto, decía que en realidad el hombre es perfecto, porque es perfecto porque es imperfecto, es perfecto por su imperfección, porque si fuera perfecto el hombre, no sería hombre. Entonces el humano es esto, no es otra cosa. Si no, no sería humano. ¿Y este es el ojo que nos mira? Es el ojo mirado, diría, más que el ojo que nos mira. Sí, es otra parte de la instalación abstracta ahí en el Museo de Arte Moderno, en donde había un dispositivo que miraba a todas las personas que entraban a la muestra. Me acuerdo cuando salieron los primeros teléfonos que veías a alguien sacándote fotos y te dabas vuelta para que no te vean. Ahora ya no hay opción. Esto era anterior, en realidad fue en el 2005 y todavía no estaba toda la andanada de la fotografía digital hecha por celulares. ¿Y esta imagen? Y son todas capturas que tienen que ver con la detección. En realidad estas son detectores térmicos y estos son detectores de movimiento, y estas son capturas satelitales que tienen que ver con detección. Toda esta tecnología es militar, que después se ayorna y se vuelve civil, por así decirlo, como un montón de inventos que de pronto primero son temas militares, como nuestra computadora, que primero dirigió misiles intercontinentales y hoy nos permite chatear por Zoom. Interesante esta idea de sobre qué construimos la cultura. ¿Desde dónde viene y hacia dónde vamos? Y sí, creo que todo es un todo, es indivisible en un punto. Ese Aquí soy yo. presente. Sí, debajo de la instalación, mirando. Qué precioso. ¿Las cámaras que te miran? Sí, era un móvil de 8 cámaras que giraban y miraban a todo el mundo y podían proyectar todo lo que veían, en esos términos de la seguridad. Me fascinaba la idea de que una obra te mire y refleja algo desde ese criterio. Contanos qué significa MAD MAD es y sobre los hechos de la Guerra Fría. MAD es una sigla que se usaba durante la Guerra Fría, que significa destrucción mutua asegurada. Es lo que pasaba, lo que hubiera pasado si una potencia
atacaba nuclearmente a la otra. Esta a su vez iba a contestar y se iba a generar una tormenta de misiles que iban a asegurar la destrucción del mundo. Entonces los editoriales de la época hablaban del MAD, hablaban de la destrucción mutua asegurada, aludiendo a esa posibilidad de tercera guerra mundial, que esta vez no iba a haber como escapatoria de que alguien quedara vivo. Entonces, bueno, ese es el significado de la... Y aparte de MAD es locura, es loco, ¿no? Y lo que yo tengo son todos estos registros documentales. Estos son escenarios de guerras, no, perdón, de pruebas nucleares, y en realidad es el último segundo previo al estallido nuclear, que da origen a la serie MAD. Hay toda una teoría de la física que dice, la teoría de Bohm, que dice que es la teoría del campo implicado, que todo lo que ocurre sobre la Tierra, en realidad ya está implícito dentro de la Tierra, y lo único que hace el hombre es detonarlo, es encontrar el detonador. Entonces yo decía, bueno, entonces todo lo que va a pasar con este paisaje a posteriori está resumido en este último segundo previo a que el paisaje cambia dramáticamente después de un estallido nuclear. Y dio origen a la serie, en donde utilicé una técnica bastante peculiar para justamente trabajar esos 24 frames, que son el segundo documental previo a la catástrofe. Y dio origen a la serie. MAD. Sos un estudioso. Mirá que yo de estudiar mucho, no me llevo muy bien con el estudio. Investigador, entonces. Por eso no me recibí de nada en mi vida. Siempre detesté el tema de estudiar y de O los de exámenes. mucho, o de mucho. Sí, qué sé yo. Sí, me interesan las cosas y trato de ir al fondo. Es eso. Y esta es la serie MAD, que aparece así, que parece como interlaciada, están como vibradas las imágenes por esta técnica que utilizo, que se llama interlace, que justamente lo que hace es friccionar las imágenes, integrarlas, y en lo personal y en lo visual lo que pasa es que hay como una expansión del color, es como una especie de estallido del color. Y si uno ve que la fisión es como la base de todo esto, este choque de átomos que liberan una energía enorme, hay una fisión del color en este proceso, que fue lo que más me interesó, y una sensación perpetua de vibración. O sea, no es una imagen movida, es una imagen que vibra por corte. Es muy interesante de ver en vivo. Cuando visiten la colección de José Lorenzo, él tiene justamente esta imagen, también está en Rogio, hablando de Córdoba siempre, que fue una ganadora, una afortunada ganadora de un premio que dio la empresa Rogio, y las tienen ellos también. Y ahí pueden apreciar cómo esta textura lo que da es esta idea de la vibración perpetua. Estás hablando de textura y también en conversaciones con Villacorta hablaste sobre la carga matérica de Kiefer. ¿Qué relación podrías hacer con el tema de la carga matérica y de las texturas en relación a la fotografía? En realidad ahí sí hay una condición objetal de la fotografía que se está perdiendo, es la fotografía como objeto, que en donde lo matérico es táctil. Uno podría decir, cuando aludí a Kiefer es porque, primero, que es uno de mis artistas predilectos, segundo, porque tiene un manejo de la pintura y de la escultura que me parece increíble y conmovedor, y él justamente dota a la materialidad de sus obras de una vibración que yo acariciaría que llegue con mis obras. Ese es el sentido de Kiefer para mí. Y lo que tienen es, las obras tienen un volumen muy particular, pero es no solo un volumen físico, porque uno dice, bueno, son enormes, son monumentales, entonces todos tienen un volumen, pero no es eso, no es, la enormidad no pasa por ahí, sino pasa por lo que mueve esa materialidad. Entonces hay una condición que uno habla de materialidad y hay una asociación lógica con lo tangible.
Y en realidad la materialidad que a mí me interesa puede ser también inmaterial. Hay músicas que son matéricas. Entonces, si no necesariamente tienen cuerpo, un cuerpo físico tangible. Y en la fotografía lo único tangible que hay es este recurso de tocar un papel fotográfico con una impresión. Y eso me parece que se está perdiendo, y esta situación pandémica que nos hace conectarnos entre nosotros con una pantalla y de pronto apelar al celular más que a una muestra de arte, por ejemplo, nos está llevando a lo que inobjetablemente va a pasar con la imagen, que es esta inmaterialidad. Entonces, sostener esta condición aurática de la imagen no va a depender de su condición física. Y eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Y creo que, bueno, justamente ser un fotógrafo futuro va a ser muy complejo, porque hay que tratar de mantener eso aún en la inmaterialidad, y aún en la conectividad, y aún en la virtualidad. En todo lo que todos nos tenemos que ir adaptando. Seguro. Hoy es el Día de los Judíos, Año Nuevo. Sí. ¿Usted tiene amigos judíos? No. No, no. No. Hay uno preso. No. Apague el micrófono. ¿Los judíos tienden más a acercar, papá? Tenemos dos. ¿O no? ¿Tienen más a hacer? Acá. ¿Nos contás sobre esta maqueta? Sí, en realidad la idea original de MAD fue plantearla como una gran instalación, y lo que se ve ahí son las obras, y están planteadas en un espacio que termina en un cubículo, que ves ahí. Puedes pasar si querés la imagen. Ahí se ven en planta, y ahí lo que está en el medio es un mirador, como los que aparecen en Babel, en Tecné. Y a través de ese mirador lo que se ve justamente es un horizonte hecho con estas imágenes que dan origen a las obras de la muestra, que son estos horizontes que tienen que ver con este último segundo, que está siempre vibrando. Es un enorme horizonte que de 360 grados, compuesto por distintos horizontes de distintas pruebas nucleares. Siempre las cámaras de los ejércitos tienen el punto de vista igual, son todas postales, son cielo-tierra, no es como si dividieran. Entonces componer esa obra fue simple, porque las cámaras tienen planteos bastante clásicos. Y lo que ves, pasar la siguiente, por favor. Es eso, que en perspectiva se ve como esta situación oscura, en donde que termina en ese laberinto. Si pasas a la siguiente, ese es el horizonte. Cuando vos girás, estás viendo ese horizonte permanentemente. O sea, son horizontes encadenados de distintas pruebas, de distintos espacio-tiempos, y termina en este laberinto. Uno que está acostumbrado a la oscuridad tiene sus pupilas así como muy, muy abiertas, y la idea es que la obra termine en blanco, en este blanco, que es el blanco del estallido, que es el blanco que los sobrevivientes de Hiroshima dicen que vieron, fue lo último que vieron. Que en realidad lo que pasa en Hiroshima, esto lo dice un físico muy interesante, dice que no solo se inauguró una manera de matar, sino también se inauguró una manera de morirse. Que las personas estén abrazadas por un blanco. Este es el corte de la instalación, que iba a darse por 220 tubos fluorescentes blancos detrás de un opalino, donde hay una idea espacial de un blanco. ¿Cómo te resultó salir? Sarita, perdón,
no estaremos aburriendo a la gente con tanta charla. No creo. No creo que estemos Por favor. aburridos. Estamos aprendiendo. Ok, súper. Sí, Eh, perdón, te interrumpí la pregunta. No. La obra Antiaéreos, Sí. en el año 2005, Ujú. ¿cómo te resultó salir de la intimidad de estar en el mundo de la fotografía a hacer una instalación a cielo abierto? Sí, en realidad ahí Alemania tuvo que ver. Fue, eh, fue a partir de una experiencia muy interesante, un intercambio con artistas alemanes. En realidad esta obra yo quería hacerla en Berlín. Pero en realidad la génesis de esto viene a partir de un tema pop, que se llama 80 globos rojos, que es un tema de Nena, una banda pop de la Alemania, que habla de... La habrán escuchado, si googlean por ahí, seguro este tema lo escuchó todo el mundo, pero un tema de Top 40. Y en realidad aludía a un momento muy gracioso, muy terrible también, que es cuando se levanta el muro, antes de levantarse el muro de Berlín. En realidad ya había un puente aéreo que hacía suministros desde el lugar desde el oeste al este, desde el lugar, digamos, de los aliados al lugar de Rusia, tirando víveres y cosas de ayuda a la gente que quedó detrás del muro, detrás de lo que es, o sea, la parte oriental de Berlín. Y un general ruso que estaba totalmente enojado con esta acción de los americanos, lo que hizo fue de todos los laboratorios meteorológicos de Berlín, les tomó los globos rojos, que eran globos meteorológicos, y los elevó. Entonces, de ahí el tema de Nena, que decía que había 80 globos rojos que obturaban el paso de los aviones americanos para abastecer a los alemanes. Y en realidad viene de esta idea, de la idea que vieron al principio, de estos dirigibles que durante la Segunda Guerra servían para engañar a los aviones enemigos y distraerlos y entorpecer los bombardeos. Estos globos realmente se ven en casi todos los documentales de guerra, protegiendo barcos, protegiendo ciudades. Y cuando volvimos, a mí se me dio la oportunidad de hacer una obra en el espacio público, y justo era el 50 aniversario de la Revolución Libertadora, en donde fue el terrible bombardeo que hizo la Marina sobre Plaza de Mayo. Y lo que se me ocurrió es hacer simbólicamente una protección a la plaza, usando réplicas de estos globos, de estos dirigibles. Y fueron 18 dirigibles que estuvieron durante ese momento sobre la Plaza de Mayo. Que por supuesto esto fue una locura, que fue una locura por millones de cosas. Contanos alguna. No, algunas son incontables, sinceramente. Pero bueno, lo que sí digo es que fue muy difícil de hacer esto, muy difícil de estar una semana con esto en el aire. Son globos de helio, en donde, por supuesto, creo que fue la obra más mediática que tuve. Fui tapa de Clarín por esta foto, porque de la noche a la mañana había 18 dirigibles y la gente no entendía absolutamente nada. Y después vi que varios me pedían como datos de dónde había hecho esto, y yo siempre digo que la clase política argentina me debe una, porque en todas las manifestaciones políticas hoy hay dirigibles, que por supuesto tienen banderías, ¿no? En ese momento el gesto simbólico era que no vuelvan a bombardear Buenos Aires ni vuelvan a bombardear la Plaza de Mayo, pero bueno, no sé, son estas cosas de la vida, ¿no? Que van pasando. Y por supuesto el tipo que me hizo estos dirigibles se hizo rico, porque después empezó a tener clientes. Y Que acompañan a las banderas. Sí, hay realmente anécdotas muy graciosas. Porque hubo que convivir con excombatientes, con piquetes. Y la verdad que
¿Con fue qué un están escenario increíble. tomados? Técnicamente, ¿con qué están tomados? Y ¿Cómo con qué están todos? Perdón. ¿Las ¿de dónde fotos? se agarran esos dirigibles? No, son cuerdas. Son cuerdas y están puestas estratégicamente en lugares en donde los niños no tengan acceso, por ejemplo. ¿Sobrevivieron todos? Y no, algunos se fueron, o sea, el helio, les aclaro, es algo muy caro y muy difícil de conseguir. Y fue muy difícil reunir tal cantidad de helio como para sostener esto, que por supuesto barrió con cualquier presupuesto, y fue realmente difícil. Terminaron 12 de los 18. Yo no me refería al helio, pero sí me refería a que te los podían cortar. No pasó, no pasó. Bueno, éxito entonces. Sí, dentro de todo. Dentro de todo, sí. ¿Y a qué altura estaban? Muy Más o variado, o menos. sea, hubo también que respetar un espacio aéreo, no podían excederse de X, o sea, de X alturas, a ver si algún presidente quería escapar de la casa de gobierno y no podía con el helicóptero. Aquí, por lo que acabas de comentar. ¿Cómo te resultó en el año 2001 salir 3 noches a fotografiar los saqueos en Buenos Aires? Y peligroso por un lado, por el otro, bueno, en realidad yo estaba todavía en esa época investigando todos estos dispositivos militares de visión nocturna. Y bueno, me tocó vivir muy de cerca el tema de los saqueos, una cuestión geográfica muy puntual. Y se me ocurrió hacer esta serie de registros que tienen que ver con, bueno, usé una cámara justamente de estas, que tienen visión nocturna, una cámara militar que había conseguido, que tiene una calidad, o sea, a nivel informático muy baja, pero que dio como toda esta estética, que tiene que ver con lo que uno ve normalmente cuando se habla de este tipo de situaciones, ¿no? O sea, donde hay como documentales que tienen que ver con la guerra contemporánea, aparecen estas imágenes verdes. Y siempre que uno ve algo de manera nocturna, tiene esta transferencia de código, ¿no? Por un lado un código militar, pero por otro lado es una situación de querer ver en lugares donde no se ve nada. ¿Puedes pasar para adelante? Nuevamente, disculpen, la línea roja apareció. No pasa nada. Bueno, estas son las miradas, ¿cómo se llaman? Las miradas militares normales que tienen que ver con estos dispositivos. Y la obra Nightshot se hizo justamente a partir de estos dispositivos, de estas cámaras. La que viene creo que empieza, no. Estas son clásicos de la mirada militar. Y estas son las Nightshots, que son registros de las vidrieras saqueadas. Que estaban, bueno, cerca de mi casa, en algunas, otras no. Sí, fue duro hacer el registro, no fue muy, o sea, fue muy osado en ese momento y bueno, pero sentí que tenía que hacerlo, así que bueno. Parece una joyería ahí. O era. Y esta imagen, por ejemplo, que parece agua, vidrios. No, son vidrios. Son vidrios. Vos pensás que también las cámaras son bastante poco fieles y mi ojo no es un ojo documental desde un lugar clásico. Entonces se conjugaron las dos estéticas.
la propia con la del dispositivo. De nuevo, me interesa más lo que flota que lo que es en algún lado. En definitiva, no es un registro documental, si vamos al caso, o no lo pretende. Ver. Como te escuché decir, sos un gran peatón. ¿Cómo encontraste la ciudad durante la pandemia, durante la cuarentena obligatoria, digamos? ¿Y cómo imaginás la post-pandemia, siendo que sos un observador urbano? Bueno, acá en Buenos Aires fue particularmente fuerte el tema sobre todo en los primeros momentos, ¿no? de la situación de pandemia. Y bueno, era como vivir en el Eternauta, como si estabas en el medio del Eternauta, donde veías a todo el mundo con barbijo y policías también con su barbijo, diciéndote que no salgas de tu casa, etc. Fue bastante irreal o surreal la escena. Todavía me parece mentira, no sé ustedes, pero a mí todavía me parece una mala película de ciencia ficción. Y bueno, en definitiva, me parece que la condición de esta COVID también nos pone un poco en situación de lo frágil que es nuestro sistema, por así decirlo, y lo lábil que pueden ser los tiempos, ¿no? O sea, uno que siempre habla como a futuro y es algo que no lo toca porque son siempre miles de años, y de pronto nos enfrentamos a una situación de la ficción posible. Y bueno, creo que hay que adaptarse, creo que hay que entender esto y hay que entender también lo que nos enseña. Y, y cómo me lo imagino, yo creo que hay cosas que vinieron para quedarse, yo creo que hay cosas que bueno, que nos sirven de experiencia, que también nos mejoran en un punto, eh, pero obviamente lo que uno quisiera es volver a lo que era desde la normalidad del afecto y desde el abrazo y desde el contacto y desde que esto en vez de ser una charla online sea una charla en vivo y de viajar a Córdoba y ir a la sierra y un montón de cosas. Ese es el anhelo, pero también tenemos que encontrar nuevas maneras de contacto y nuevas maneras de transmitir afecto. Siempre, ¿no? O sea, piensen eso, que Dios nos dio un sitio vacío, el mundo, y nosotros tenemos la tarea de llenarlo de afecto. Así que, Bueno, ¿qué es eso? hablando de afecto, creo que lo que te voy a preguntar tiene gran afecto. Hace algunos años, con el grupo un grupo de Córdoba que íbamos a las clínicas de José, fuimos a visitar la Ira de Dios. Sí. En ese momento, creo, tu instalación 1 en 72 estaba Sí, estaba ahí. en la planta baja, vimos tus guitarras, vimos tu mesa de trabajo. En el primer piso, Nicola Constantino nos recibió con un almuerzo preparado por ella y nos habló sobre su obra. Eso estuvo bueno. Sí, muy. Y en el último piso, un grupo de estudiantes experimentando, de jóvenes artistas emergentes. Quiero que nos cuentes qué tuviste que ver vos en ese proyecto. La ira de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia, sí? Sí, o sea, la ira de Dios nació en el edificio, es un edificio de artistas, el edificio que habito en Villa Crespo, que se llama la Ira de Dios porque es en la calle Aguirre. O sea, y dijimos, bueno, Aguirre, la Ira de Dios, era un voto cantado que se iba a llamar la Ira de Dios. Y en realidad es un espacio, bueno, que generé hace 10 años aproximadamente, que tenía la idea de exponer a artistas emergentes que en ese momento no tenían un espacio para exponer, que los condicionaran, o sea, que era un lugar muy libre de experimentación y de muestra. Porque básicamente eran chicos que no circulaban por ninguno de los circuitos así clásicos del arte, ni siquiera los alternativos o los llamados alternativos, y encontraban sí, es el film de Herzog, ahí está.
Eh, bueno, entonces se me ocurrió sostenerlo, pude sostenerlo por 1 año y medio, de mi bolsillo, de mi energía, de mi tiempo y demás. Llegó un momento que ya no podía sostenerlo más, y lo heredaron un par de amigos, Carolina Mañín y Pablo Caligaris, que tomaron ellos la Ira de Dios como proyecto y la llevaron a un lugar buenísimo. Hoy la Ira de Dios es una de las residencias más interesantes de la Argentina, es una residencia internacional y ha pasado muchísimos artistas muy interesantes, y bueno, tuve el orgullo de haber dado el primer puntapié, pero los chicos la llevaron realmente a un nivel que yo no hubiera podido, sinceramente. Así que Bueno, bueno, eso se sirvió hace para con eso. el afecto. Seguro, seguro que sí. Bueno, Gabriel, ¿hacia dónde van tus ojos, como dijo Valleva Singer? No sé, hoy se van a almorzar, me parece, mis ojos. Pero creo que no te vas a salvar de preguntas. No, Así todo que bien, seguro. Ok. le paso a Tere Maluf para que ella se ocupe de las preguntas. Bueno, empiezo. A ver, hay varias preguntas, Gabriel. Muchas felicitaciones, mucha gente que está Muchas gracias. fascinada con lo que estás presentando. A ver, una primera pregunta de Alejandra Barroto. ¿Relacionas las bombas con el COVID, que también está arrasando el mundo? Mira, hay una novela de Wells que se llama La Guerra de los Mundos, en donde, en una ficción, ¿no?, del siglo XIX, y Wells lo que planta es como una invasión de los marcianos. Y esos monstruos, ahí está la remake de la película, que es buenísima, y está la primera película de los 50, que es una gema. Los monstruos terminan muriendo por un virus. O sea, que son monstruos hipertecnológicos que están arrasando el planeta y terminan muertos por un virus. Y mi pregunta es si nosotros no seremos los marcianos. Ah. Otra pregunta de Marina Greenwag. Perdón por retroceder, pero ¿tenés conocimiento, Gabriel, qué pasó con los que estuvieron presentes en la filmación de la experiencia nuclear? Mira, hubo varios tipos de experiencias. Unas, y también hay un documental muy interesante, se llama Ground Zero, que es, Ground Zero es el nivel donde estaban las experiencias nucleares, y se sabe que hubo órdenes de los ejércitos de avanzar sobre los campos de radioactivos, porque también querían ver qué pasaba con los ejércitos si explotaba una bomba nuclear. Y los efectos fueron terribles. Los efectos realmente fueron terribles. Hay documentales sobre eso. ¿Qué pasó con los sobrevivientes de toda esa época que fueron muriendo de cáncer, fueron muriendo por Ajá. metástasis cancerosas generadas por la radiación? Y la devastación fue terrible, no solo en ese campo, ¿no? O sea, y no solo por Norteamérica, obviamente. Hubo experiencias francesas que contaminaron el Océano Pacífico, las experiencias en los atolones, en islas, que generaron malformaciones en los chicos que fueron naciendo. Fue patético. Es realmente un resultado patético. Tremendo. Eso pasó. Bueno, también de Marina Greenwag, increíble cómo lo distópico invade tu obra. ¿Estás trabajando en una obra que refleje la distopía de la pandemia del coronavirus? Mira, la distopía eh, no tiene necesariamente un origen puntual, vamos a ponerlo así. Eh, bueno, soy un fanático de las teorías conspirativas, si me preguntas, es casi lo único que leo. Eh, y muchos hablan de que este COVID es generado en un laboratorio en forma artificial. Y suponete que sea verdad o no, no importa. Esto acaece y acontece. Y si no es el COVID, mañana será un plato volador que se instale en Plaza de Mayo. Eh, lo que creo es que, y esto lo vi en realidad en una película de ficción muy bella, decía que en realidad el hombre, la humanidad, se entiende, ¿no? Lo de género como el género humano, eh, nace como sombras de una luz. Somos sombras. Y
Y, o sea, estemos donde estemos, es como que hay cosas que van a volver a pasar permanentemente de una u otra manera, casi no importa cómo, pero es como que van a pasar recurrentemente y recurrentemente. Es como si hubiera una especie de ADN cósmico en todo esto. Lo único que podemos hacer, creo, es tratar de ser mejores y como artistas, los artistas, tratar de que toda esa energía se eleve y se sublime y hacer nuestra permanencia en este planeta lo más amable y amorosa posible. Bueno, y hay una última pregunta que no la encuentro ahora, de Gabriela Grondona, que dice, parecen maquetas, es difícil creer que sean reales. Y ahí yo voy a agregar una pregunta mía que me tiene muy interesado, y es sobre tu proceso de trabajo. ¿Vos trabajás solamente con imágenes o también trabajás montando en laboratorio piezas, elementos que después fotografías y con esos haces tus imágenes? Mira, no, soy muy poco intervencionista con las cosas. Me parece demasiado fascinante la realidad como para generar una ficción. Me parece que la ficción está ahí. Lo único que hay que hacer es verla. O sea, no tengo la necesidad de construir nada. Las cosas ya están hechas. Y si me preguntás, creo que justamente la fotografía es lo contrario de la imaginación. No hace falta la imaginación. O sea que la construcción está de imágenes sobre imágenes o Las distorsionando las imágenes. imágenes, no, ni medio. Las imágenes ya son. Ajá. Una plaqueta es una maqueta de un campo de concentración. Ah. No, yo no necesito montar nada, eso está ahí, ya es. Una carcasa de una licuadora es el mapa de un búnker. Yo no tengo que inventar el búnker. No, fascinante realmente. Bueno, quedan muchas felicitaciones, Muchas maravilloso todo, muchas gracias. Cuando más conocemos tu obra, más nos fascina. Bueno, todo eso es para vos. Muchas Gabriel. gracias. Realmente muy, muy honrado de estar acá. Para nosotros más todavía. Bueno, les dejo las últimas palabras a José Luis para que cierre esta maravillosa charla. Antes me tengo que despedir de Gabriel. Yanato va, socia. No. Te voy a decir lo siguiente. En las charlas que te escuché, que les hacías entrevistas que vos hacías a coleccionistas, con Ela Cisneros dijiste que te gustaría encontrarte con ella y tomar un buen vino frappé. Con José Lorenzo, que es más fácil encontrarte, te tomarías una buena copa de vino tinto. Con Crivelli te tomarías un buen brandy. Y conmigo un buen té con límene, para recordar a nuestros abuelos en las fríos... Ponele onda, Sarita, tomamos un vodka, No, yo no sé. Ponele onda. ¿Qué van a pensar? No, cuando nos falte el agua le van a poner onda al agua. Yo tomo agua. Okay. No, para recordar a nuestros abuelos y los fríos europeos. ¿Cuál es un vodka? No. Limón. Vodka con limón. Dale, bueno, nos tomamos el té límene. ¿Qué te parece? Tuve que ser, vos no hiciste ninguna carrera, yo tuve que hacer de periodista sin haber estudiado nada de periodismo. Bueno, está muy bien. Así que las disculpas. No, lo bien que te salió. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Mira, una última reflexión. Bravo del arquitecto Hugo Pritz Nilsson. Bravo, Gabriel, construís arte desde la destrucción. Gracias. Creo que con eso podemos cerrar y pasarle a José Luis Lorenzo las últimas palabras. Gracias, muchas gracias. Simplemente agradecerles a Gabriel y a Sarita esta mañana tan inteligente para recorrer tu obra, tan conmovedora como han dicho todos, Gabriel, y tan pregnante y emocionante todo lo que hemos visto. Así que gracias a todos por sumarse una vez más. Sari, Tere, Gaby, gracias. Gracias a vos, y José. invitarlos para el 10 de octubre, que es nuestro próximo encuentro, en donde Claudia Fontes será entrevistada por Karina Cañón. Buen sábado para todos, Yana Tobá para todos los amigos de la comunidad, y hasta pronto. Hasta pronto. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Adiós, gracias. Excelente.
A sus órdenes. Excelente. Ahora, Excelente. había un abrazo grande, Eduardo. Abrazos para todos. Gran abrazo. Conmovedor, gracias, Gabriel.